Había estado fuera en una misión solo por un corto tiempo, pero al regresar a casa, descubrió que la niña que había adoptado había cambiado. Ya no fingía estar enferma para pasar más tiempo con él, ni fingía tener fiebre y llamarlo esposo. Ahora, en cambio, se dirigía a él con cortesía y cierta distancia como tío, un título que jamás había estado dispuesta a usar. Ya no se vestía con ropa elegante y reveladora, desfilando frente a como solía hacerlo. Ahora, vestía un uniforme escolar descolorido que la cubría por completo. Pensaba, simplemente he madurado ahora que he cumplido 18 años, pero en realidad había renacido. En mi vida anterior, logré casarme con Ethan Carter, pero después de 50 años de esfuerzo y dedicación, cuando falleció, vi la foto que había dejado. En ella, su amada Moonlight sonreía dulce y radiante. Al dorso de la foto, había escrito, el amor de mi vida durante 50 años. En ese momento, mi amor se hizo añicos. En esta vida, ya no me empeñaría en cumplir sus expectativas de que asistiera a Harvard. En cambio, solicité ingreso a la primera universidad médica militar, como mis padres, quienes habían sacrificado sus vidas por la paz. Quería ser una médica sin fronteras. Por una vez, quería vivir según mi propia voluntad. El día que recibí mi carta de admisión de la Universidad Médica Militar, Ethan acababa de regresar de una misión para el distrito militar. Con el grueso sobre la mano, instintivamente lo escondí a mi espalda. Cuando levanté la vista, vi a Ethan de pie en el vestíbulo principal con Olivia Jennings, ordenando algunas cosas. La voz empalagosa de Olivia resonó. Esta fina tela de seda es un regalo para la tía Ellen. Antes mencionó que quería que un sastre le hiciera algo para usar en otoño. Y estos discos, le pedí a un colega que los buscara. ¿No dijiste que al abuelo le encanta la ópera? Con esto se entretendrá. Tras decir eso, sacó una corbata de cuadros azules e hizo un gesto como si fuera a ponérsela a Ethan con una sonrisa tímida. Añadió, te la compré en secreto cuando estábamos en el centro comercial ese día. Te queda perfecta. Guardémosla para el día de nuestra boda. ¿De acuerdo? Me quedé en blanco. Así que realmente se iban a casar entonces. Debería irme, ¿no? Sin mi interferencia ni mis imprudencias. Ethan finalmente pudo estar con la persona que realmente amaba. Olivia me vio, pero actuó como si no. Rodeó el cuello de Ethan con sus brazos y preguntó deliberadamente, ¿no le trajiste un regalo a Emily? ¿Crees que se enfadará con su futura tía? Al fin y al cabo, parece que nunca le ha caído muy bien. Ethan suspiró. Es solo una niña. Emma Dura. No te lo tomes a pecho. Aunque creció en la familia Carter, sigue siendo una forastera. Tarde o temprano. Ese IRA de casa. Me estremecí. Mis dedos temblaban ligeramente. Sentí como si mi corazón se hubiera hecho pedazos. Mis padres habían sido médicos militares bajo el mando del general Carter durante una batalla. Se sacrificaron para proteger a un joven periodista que se había adentrado en la zona de guerra. Al ver que no me quedaba nadie, el general Carter se compadeció de mí y me adoptó. Yo tenía 7 años entonces. Ethan tenía 17. De niño, siempre me consolaba, diciéndome que tratara este lugar como mi hogar, que lo viera como a un miembro de la familia. Pero ahora me había convertido en un extraño. Después de conseguir que Ethan dijera lo que ella quería oír, Olivia finalmente se giró hacia mí y fingió estar sorprendida. «Oh, Emily, has vuelto». Se acercó y me agarró la mano. Sus afiladas uñas se clavaron en mi piel muy levemente, sin llamar la atención. No te tomes demasiado en serio lo que acabamos de decir. ¿De acuerdo? Ethan todavía se preocupa por ti. Es solo que durante nuestra última misión en la base militar, te pasaste de la raya. Todavía está enojado, así que dijo esas cosas en un arrebato. En mi vida pasada, cuando descubrí que Ethan se llevaría a Olivia con él al distrito militar para una misión, quedé devastada porque me había prometido que me llevaría a mí en su lugar. Pero después de que le confesé mis sentimientos, dejó de complacer mis caprichos infantiles. Incluso me señaló la nariz y me regañó por ser descarada. Retiró todo su favoritismo hacia mí y optó por traer a Olivia en su lugar. Olivia incluso me preguntó deliberadamente, «Emily, ¿por qué te ves tan triste? Ethan y yo vamos por asuntos oficiales. Sé que no te caigo bien, pero deberías priorizar lo importante. Necesitas aprender a diferenciar lo que es importante». Ethan, aún enfadado, me reprendió fríamente. «Olivia es reportera de noticias militares. Los periodistas tenemos la obligación de documentar la misión. Si no la traigo a ella, ¿a quién más debería traer? Deja de permitir que tus ideas infantiles interfieran con nuestro trabajo». Tras regresar de la base militar,
se convirtieron oficialmente en pareja. Para asegurarse de que me rindiera por completo, Ethan demostró deliberadamente su afecto por Olivia delante de mí. Pero esta vez no me encerré en mi habitación, llorando hasta que se me hincharon los ojos. No hice un berrinche ni hice el ridículo en un intento desesperado por impedir que Ethan se casara. Simplemente sonreí y pregunté, ¿así que ustedes dos se van a casar? Ethan frunció el ceño y preguntó con frialdad, ¿y si lo somos? Te lo advierto, no intentes nada. Olivia va a ser tú, de ahora en adelante. Ella será la futura dama de la familia Carter. Será mejor que sepas cuál es tu lugar. De lo contrario, no dudaré en enviarte a la capital a vivir con el abuelo. Antes de que pudiera terminar su frase, lo interrumpí. Felicidades, tío Ethan. Ethan se quedó congelado. Antes, nunca había estado dispuesto a llamarlo tío, pero ahora finalmente lo acepté. Ethan pareció desconcertado momentáneamente por mi respuesta. Olivia notó enseguida el cambio de ambiente entre nosotros. Un fugaz gesto de reticencia cruzó su rostro calculador, pero rápidamente recuperó la compostura y dio un paso al frente con una sonrisa ligera y relajada. «Emily, te traje algo», dijo. Ethan y yo nos casamos pronto, así que hemos estado deshaciéndonos de muchas cosas en casa. Considera esto mi regalo para ti como tu futura cuñada. Me entregó una caja grande. Cuando la abrí, la encontré llena de ropa vieja. Esto no era nuevo. Olivia siempre hacía lo mismo. Cualquier prenda de ropa, zapatos o accesorios que ya no quisiera, me los pasaba a mí. Antes, Ethan al menos se había esforzado por comprarme ropa nueva, vistiéndome como una princesita. Pero ahora, solo merecía su ropa usada. Olivia sonrió como si estuviera siendo generosa. Te trato como a un miembro más de la familia. No hay necesidad de gastar dinero en cosas nuevas cuando están en perfecto estado. Mira, esta gabardina la compré cuando fui a la montaña para una entrevista. El estilo quizás esté un poco pasado de moda y tiene un pequeño desgarro de cuando se enganchó con algo, pero si la coses, quedará como nueva. Y esta falda, me la hizo una modista. Es única. Tiene una manchita, pero eso no importa, ¿verdad? Eres solo una niña, no hay necesidad de ser tan exigente. Finalmente, rebuscó en la caja y sacó la mitad de una barra de labios derretida. Apretando los labios en una sonrisa, añadió, «Y se mencionó que te gusta el maquillaje. Una compañera me lo trajo del extranjero. Casi no lo he usado, así que te lo puedes quedar». Y se me lanzó una mirada de desaprobación. «No te sienta bien», murmuró. Solté una risa amarga. La gente siempre decía que Ethan y Olivia eran la pareja perfecta, talentosos y guapos, una pareja hecha en el cielo, y sin embargo, yo no podía aceptarlo. En una ocasión pensé que si me ponía la ropa vieja de Olivia y me maquillaba como una mujer madura, tal vez sí se me miraría de otra manera. Pero a sus ojos, yo solo había sido una imitación, una copia barata y ridícula. Esta vez, no me resistí. Sonreí con naturalidad y dije, «Gracias, tío Ethan». «Gracias, Olivia. Pero aún soy estudiante, y estas cosas no me sientan bien. Deberían quedárselas para ustedes». Fue solo entonces cuando finalmente notaron el cambio en mí. Ya no usaba ropa que no correspondía a mi edad. Me cubría la cara con maquillaje mal aplicado para parecer mayor. En cambio, me puse el uniforme escolar, el mismo uniforme que antes había odiado por ser demasiado simple e infantil, el mismo que ahora me cubría por completo. La expresión de Ethan se suavizó un poco. «Me alegra que por fin te comportes acorde a tu edad», dijo. «Respire hondo. ¿Necesitan algo más de mí, tío Ethan? ¿Olivia?» «Si no, me gustaría volver a mi habitación a descansar». No tenía ningún motivo para detenerme. Me di la vuelta y me fui, dejándolos atrás. Esa misma tarde, Ethan y Olivia salieron a encargar sus trajes de boda y los pasteles. No fue hasta bien entrada la noche que vi parpadear los faros de su viejo jeep militar fuera de la casa. Ya había cenado sola, sentada en mi habitación. Empaqué mis cosas en silencio. Cuando levanté la vista, vi a Ethan parado en la puerta. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Su mirada se desvió hacia el grueso sobre que reposaba sobre mi escritorio. Su expresión cambió apenas perceptiblemente. «¿Esa es tu carta de admisión de Harvard?», preguntó. Ethan siempre había querido que solicitara plaza en Harvard. Creía que debía asistir a la mejor universidad y recibir la mejor educación. En mi vida anterior, hice todo lo posible por cumplir con sus expectativas. Estudié sin descanso, esforzándome al máximo, y finalmente lo logré.
Seguí sus deseos paso a paso, con la esperanza de acercarme más a él. Pero incluso entonces, nunca logré ganarme su corazón del todo. En esta vida, yo había elegido un camino diferente. Pero no le dije la verdad. Simplemente asentí y dije, sí, llegó ayer. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan sonrió. Deberías ir a la capital y contarle la buena noticia al abuelo. Como Olivia y yo estamos muy ocupados con los preparativos de la boda, no tendremos tiempo para cuidarte. Arseny Levameni. De acuerdo. La Universidad Médica Militar comenzó su semestre antes que la mayoría de las escuelas. Me había estado preguntando cómo me escabulliría sin que se diera cuenta, pero como él mismo me estaba enviando lejos, ya no necesitaba una excusa. Ethan dudó un momento antes de preguntar. ¿Necesitas que asigne a un agente de seguridad para que te acompañe allí? Negukan la cabeza. No es necesario. Entonces ve mañana sola a la estación de tren. Olivia y yo visitaremos a un antiguo comandante. Ah, y una cosa más, añadió. Después de que Olivia y yo nos casemos, pensamos convertir tu habitación en una habitación infantil. Te prepararé una habitación de invitados en la planta baja. Asegúrate de empacar todas tus pertenencias antes de irte. Al día siguiente, cuando me desperté, Ethan ya se había ido. Terminé de empacar mis maletas y luego eché un último vistazo a mi habitación. En el armario aún quedaban algunas cosas que me había comprado. Una vieja cámara de segunda mano que había seleccionado cuidadosamente entre varios vendedores, y algunos pequeños recuerdos que había traído de sus misiones, cosas que pensaba que me harían feliz. No me llevé ninguno conmigo. En la mesita de noche todavía había una foto nuestra. La cogí, pasé los dedos suavemente por la superficie y luego la volví a dejar. Después de todo, a partir de ahora serían una familia feliz de 3. Ya no había lugar para mí aquí. Bajé las escaleras con mi equipaje y me detuve en la puerta para echar un último vistazo al lugar que había llamado hogar durante los últimos 10 años. En mi corazón, me despedí en silencio, del pasado, de Ethan Carter. A partir de ahora, no nos volveríamos a ver jamás. Apenas llevaba una semana en la universidad cuando apareció Ethan. Sabía que tarde o temprano se enteraría. Al fin y al cabo, el abuelo Carter estaba en la capital, mientras que mi escuela estaba en el noroeste. La lista de alumnos de la Universidad Médica Militar se compartía con el ejército. Dadas las profundas conexiones de la familia Carter, era imposible que no descubrieran la verdad. Ese día, iba con un termo camino a la sala de calderas para buscar agua caliente cuando el jeep militar de Ethan se detuvo frente a mí. En cuanto salió, me encaró de inmediato. ¿Quién te dijo que solicitaras plaza en la Universidad Médica Militar? No te dije yo que solicitaras plaza en Harvard. Detrás de él iba Olivia Jennings, aferrada a su brazo, mientras añadía con una voz deliberadamente dulce pero cortante. Emily, estás siendo muy inmadura. Ethan y yo nos esforzamos mucho para planear un futuro para ti. Si nos guardas rencor, de acuerdo, pero ¿cómo pudiste arriesgar tu propio futuro? Sostuve la mirada de Ethan con firmeza y dije, no estoy jugando con mi futuro. Esto es lo que quiero hacer. Pero a él no le importaba lo que yo quisiera. Habló con el mismo tono autoritario de siempre, como si su palabra fuera ley. ¿Dónde está tu residencia estudiantil? Empaca tus cosas y date de baja de la universidad. Puedes volver a presentar el examen de ingreso el próximo año. Escuchar esas palabras de nuevo me trajo recuerdos de mi vida pasada. Pasé incontables noches estudiando con luces tenues, esforzándome hasta el límite del agotamiento solo para obtener unas pocas palabras de aprobación de su parte. Ahora, de pie aquí, no sentía más que agotamiento. Cuando vi al guardia de seguridad dirigiéndose hacia mi dormitorio, instintivamente di un paso adelante para bloquearle el paso. Por primera vez, llamé a Ethan por su nombre completo. Ethan Carter, dije, mirándolo fijamente. ¿Qué derecho tienes a inmiscuirte en mi vida? Hablas como un extraño, un tío solo de nombre, o como el hombre a que una vez amé tontamente. En el instante en que esas palabras salieron de mi boca, la tensión tácita entre nosotros finalmente se rompió. El rostro de Ethan se ensombreció, la furia apenas contenida. En su ira, me abofeteó. Un zumbido resonaba en mis oídos, pero mi mente nunca había estado más clara. Esa bofetada, considéralo una compensación por los años que me había criado. De ahora en adelante, no nos debíamos nada. Ethan pareció darse cuenta de lo que había hecho. Miró su propia mano con incredulidad y, por primera vez, bajó la cabeza y murmuró, «Lo siento, Emily, pero lo hacía por tu bien. No es mejor que vayas a la mejor universidad».
Una sonrisa burlona asomó en la comisura de mis labios. No, no lo es. Porque soy Emily Carter. Tengo mis propios sueños, mi propio camino que seguir. Ya no quiero vivir según tus expectativas. La frustración de Ethan llegó al límite. Se burló, con la voz teñida de incredulidad. ¿Expectativas? ¿Acaso no he tomado siempre las decisiones por ti? ¿Qué expectativas podrías tener tú mismo? Y allí estaba, porque todo en mi vida había sido dictado por Ethan. En un momento creí que él era mi mundo entero. Viví solo para él, persiguiéndolo ciegamente. Pensé que, mientras siguiera intentándolo, algún día me vería. Pero ahora que me había alejado de la familia Carter, había elegido la Universidad Médica Militar y había ampliado mis horizontes, me di cuenta de que Ethan era simplemente una persona más en este vasto mundo. Y tenía muchísimas otras opciones, además de simplemente convertirme en la señora Carter. Solté una risa leve, con la mirada fija. Dime, Ethan, ¿con qué derecho crees que te metes en mi vida? Su expresión se endureció, apretó la mandíbula. Ya tomé mi decisión. Si mis padres aún vivieran, me apoyarían. Tengo mi propio futuro y perseguiré mis sueños aquí. Construiré mi propia vida, mi propia carrera. Quizás incluso encuentre a alguien que me acompañe el resto de mi vida. He crecido, Ethan. Ya no soy esa niña que te seguía a todas partes, y desde luego no soy tu marioneta. Mientras hablábamos, algunos estudiantes pasaron corriendo a nuestro lado, con aspecto fresco y llenos de energía, vestidos con sus uniformes deportivos de la mañana. Uno de ellos me saludó con la mano y me dedicó una amplia sonrisa. La expresión de Ethan se torció con algo indescifrable. Probablemente nunca se había planteado la posibilidad de que algún día yo lo dejara atrás, de que algún día estuviera al lado de otro hombre, cogiendo la mano de otro, convirtiéndome en la esposa de otro hombre. Curvé mis labios en una leve sonrisa. Tío Ethan, ¿no te casas pronto? Entonces, permíteme desearles a ti y a la persona que amas una vida llena de felicidad. Una boda requiere mucha preparación. Deberías concentrarte en eso, no en un extraño como yo, alguien sin ningún vínculo de sangre con tu familia. Hice una pausa por un momento antes de continuar. He oído que la boda está programada para el mes que viene. Los estudios universitarios son muy exigentes y no tendré tiempo. No podré asistir a tu boda. Ethan no dijo nada, pero su expresión se ensombreció inesperadamente. Algo salió mal en la boda de Ethan y Olivia, y yo estuve involucrado. Apenas llevaba un mes matriculado en la Universidad Médica Militar, cuando un artículo en el periódico me vio envuelto en una polémica pública. En la portada aparecía una foto grande, borrosa y en blanco y negro, de un anciano de unos 60 años arrodillado en el suelo, con el rostro contraído por la desesperación. Se aferraba a la mano de una joven médica militar, implorando ayuda, y esa joven médica militar era yo. El titular decía: un anciano sufre una emergencia médica y suplica ayuda a un joven médico militar. Un soldado despiadado ignora sus súplicas. Debajo, la firma acreditaba a la reportera, Olivia Jennings. Pero eso no fue lo que realmente sucedió. La Universidad Médica Militar funcionaba bajo un estricto sistema de campus cerrado. Los estudiantes solo podían salir una vez al mes durante un solo día para comprar artículos de primera necesidad. Ese día, me encontraba en unos grandes almacenes cerca del campus cuando me topé con el anciano. Su esposa se había desmayado repentinamente debido a una hemorragia cerebral. Pero yo era solo un estudiante de primer año, con escasa formación y completamente incompetente para atender una emergencia médica de esa magnitud. Lo único que podía hacer era volver corriendo a la universidad para pedir ayuda. Por suerte, me encontré con uno de los profesores en la puerta de la escuela. Gracias a su intervención, pudimos llevar a la anciana al hospital a tiempo para salvarle la vida. El hombre se había arrodillado ante mí no para pedir ayuda, sino para darme las gracias. Sin embargo, apenas llevaba 2 segundos en el suelo cuando lo levantamos. De alguna manera, en esos 2 segundos, un reportero captó el momento, distorsionó la historia y la convirtió en un escándalo nacional. Emily, entendemos tu situación y confiamos en tu integridad y dedicación al servicio de la comunidad, dijo mi profesor. Pero el impacto de este artículo ha sido terrible. Muchos lectores han enviado cartas exigiendo que la universidad tome medidas en tu contra. La universidad necesita que des una explicación lo antes posible. Respiré hondo, mirando el nombre que aparecía debajo del titular. No se preocupe, profesor. Yo me encargo.
La siguiente vez que vi a Ethan y Olivia fue cuando vinieron a la capital para reunirse con el abuelo Carter y ultimar los preparativos de la boda. Me acerqué directamente a Olivia y le arrojé el periódico al suelo, junto con las declaraciones de la pareja de ancianos y de mi profesor, que limpiaba mi nombre. El rostro de Olivia se tensó, pero rápidamente forzó una sonrisa. «Oh, Emily, lo siento mucho. No sabía que eras tú la persona de la foto. La foto la tomó uno de mis colegas. Simplemente seguí sus notas cuando escribí el artículo. Levan una ceja. Hasta desconocidos lograron reconocerme a partir de esa foto borrosa. ¿Y tú, que me conoces bien, quieres que crea que no tenías ni idea? ¿De verdad crees que esa excusa funciona?» Abrió la boca para decir algo, pero la interrumpí. ¿Es esto lo que hace su periódico? Publicar falsedades sin verificar primero la verdad. ¿Acaso los periodistas se sientan en sus oficinas a inventar historias en lugar de investigar? Su rostro se enrojeció de ira. ¿Acaso conoces mis credenciales? ¿Conoces mi reputación en el mundo del periodismo? ¿Y tú, un simple estudiante sin siquiera un diploma, te atreves a cuestionarme? Solté una risa fría y me acerqué, observando cómo algo parpadeaba en su rostro. Ethan me dijo una vez que eras una mujer excepcional, tan extraordinaria que me obligó a repetir los exámenes para poder seguir tus pasos. Pero ahora veo que, después de todo, no tienes nada de especial. No solo has insultado mi honor como soldado, sino que también has deshonrado tu profesión como periodista. Intentó protestar, pero no le di oportunidad. Ya no soy una niña ingenua a la que puedas manipular, dije con voz firme. ¿Acaso entiendes las consecuencias de inventar una historia sobre un soldado? ¿Sabes lo grave que es incitar a la hostilidad entre militares y civiles? Si no quieres acabar en la cárcel, será mejor que escribas una retractación y pidas disculpas públicamente. De lo contrario, prepárate para lo que viene. Los ojos de Olivia se enrojecieron y sus labios temblaron mientras susurraba. El tema de las noticias pronto pasará a otro. Esto es solo un asunto menor. Todo se olvidará con el tiempo. Si retiro mi artículo ahora, arruinaré mi carrera. En ese preciso instante, Ethan, que había permanecido en silencio, finalmente dio un paso al frente, con el rostro ensombrecido por el disgusto. Por un momento, pensé que, como compañero soldado, estaría a mi lado, que al menos reconocería mi enfado y me apoyaría para limpiar mi nombre. Pero en vez de eso, frunció el ceño y dijo, «El artículo no fue culpa de Olivia. Un colega la engañó. ¿Por qué le dan tanta importancia? Olivia se ha esforzado mucho para llegar a donde está hoy. ¿De verdad van a arruinar su carrera por algo tan trivial?» Sentí que se me cortaba la respiración, que se me oprimía el pecho mientras las lágrimas me escocían en los ojos. No sabía si estaba más enfadado o decepcionado. Quizás ambas cosas. Apreté los puños y me esforcé por mantener la voz firme. ¿Y qué hay de mí, Ethan? ¿Qué hay de mi futuro? Me esforcé muchísimo para entrar en la Universidad Médica Militar. Este no es solo mi sueño, es el legado de mis padres. Y, sin embargo, por unas pocas palabras imprudentes de ella, mi reputación ha quedado completamente arruinada. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Ethan me miró fijamente durante un largo rato antes de volver a hablar. Sería aún mejor si te retiraras de la Universidad Médica Militar. Si vuelves a presentar los exámenes el año que viene, aún puedes solicitar plaza en Harvard. Apenas había terminado de hablar cuando una fuerte bofetada rompió el silencio. La sala entera quedó sumida en un silencio atónito. Incluso yo me quedé momentáneamente paralizado por mi propia acción. En el rostro de Ethan se veía claramente la huella de mi palma, una marca de color rojo brillante sobre su piel. Frunció el ceño, mirándome con incredulidad, como si no pudiera asimilar lo que acababa de suceder. Fue Olivia quien reaccionó primero. Se abalanzó hacia adelante con voz estridente. «Emily, ¿qué estás haciendo? Sé que estás molesta por mi matrimonio con Ethan, y ahora que por fin has encontrado algo que usar en mi contra, seguro que estás deseando pisotearme, ¿verdad? Pero Ethan es mayor que tú. La familia Carter te crió. ¿Cómo puedes tratarlo así?» Solté una risa fría y burlona. ¿Le debo algo a la familia Carter? Ya saldé esa deuda en mi vida pasada, 50 años de devoción solo para ser abandonado. Y no olvidemos que mis padres salvaron incontables vidas en el campo de batalla, incluyendo a miembros de la familia Carter. El general Carter me acogió no por bondad, sino por gratitud y sentimiento de culpa. En todo caso, es su familia la que le debe algo a la mía. Volví a mirar a Ethan. «Olivia, te equivocas. Quizás antes sí quería a Ethan, pero ya no. Después de lo que acaba de decir,
Solo siento asco, el mismo que siento por ti. Los ojos de Ethan parpadearon levemente. Pude percibir la tensión en su expresión mientras continuaba con voz firme. 10 años de amor y resentimiento. Digamos que seguimos igual hoy. De ahora en adelante, Ethan, tú y yo no significamos nada el uno para el otro. En el momento en que me di la vuelta para irme, Ethan instintivamente me agarró del brazo como si quisiera decirme algo. Pero antes de que pudiera decir una palabra, me zafé del brazo de un tirón. Reuní las pruebas necesarias y, en coordinación con la universidad, presenté una queja oficial a la dirección del periódico. Se tomaron el asunto en serio, retractaron inmediatamente el artículo de Olivia y publicaron una disculpa de una semana de duración en el periódico. Olivia se enfrentó a severas medidas disciplinarias debido al daño generalizado causado por el escándalo y su impacto en las relaciones cívico-militares. Le revocaron sus credenciales de periodista. Cuando el general Carter se enteró del incidente, se enfureció. Se opuso firmemente a la boda de Ethan y Olivia. Más tarde supe que el día que dejé a la familia Carter, el general Carter acababa de regresar a casa, solo para golpear a Ethan tan severamente con un cinturón que le dejó la piel magullada y desgarrada. Y así, Ethan y yo quedamos completamente separados. Tras 12 meses, estalló la guerra. Ethan resultó gravemente herido. Ante el empeoramiento de las condiciones de combate en el frente, los estudiantes de la Universidad Médica Militar fueron desplegados en los hospitales de campaña. Si bien no teníamos la experiencia suficiente para realizar cirugías mayores, podíamos brindar asistencia con el cuidado básico de heridas y vendajes. Los rumores se propagaron rápidamente. Escuché a alguien decir, he oído que el general Carter perdió una pierna en una explosión. No pudieron detener la hemorragia cuando lo trajeron. Algunos de mis compañeros de clase que conocían mi historia con Ethan dudaron antes de acercarse a mí. Emily, ¿quieres ir a ver cómo está el general Carter? Continué vendando la herida de un soldado, con una expresión indescifrable. No tengo tiempo. Esa es la sala de lesiones graves. No seríamos de ninguna utilidad allí. En mi vida pasada, cuando supe que Ethan se había ido a la guerra, actué de forma imprudente e impulsiva. Todavía era estudiante universitaria. Salí corriendo a buscarlo sin pensarlo 2 veces. En el campo de batalla, una granada explotó entre nosotros. La explosión me dejó sordo. Ethan, sintiéndose responsable de lo sucedido, se vio obligado a casarse conmigo bajo la presión del general Carter. Mientras tanto, Olivia, tras esperarlo durante años sin éxito, finalmente se había dado por vencida y había abandonado el país con un extranjero. En aquel entonces, yo pensaba que sin mi interferencia, sin mi amor desesperado y tonto, en esta vida Ethan debería haber podido estar con la persona que realmente amaba, su blanca luz de luna. Pero después de tantos giros y vueltas, este fue el final con el que se encontró. Lo volví a ver 2 meses después. Para entonces, su estado había mejorado considerablemente y lo habían trasladado a una habitación de hospital común para su recuperación. Sin embargo, le habían amputado la pierna izquierda. Jamás podría volver a servir como soldado. Esta derrota le afectó mucho. Durante días, arremetió contra todo el mundo. El personal del hospital evitaba su habitación siempre que era posible, aterrorizados de alterarlo. Nadie se atrevía a dejar nada cerca de su cama, y mucho menos a quedarse demasiado tiempo. Ese día, por fin me tocó a mí cuidarlo. En el momento en que entré en la habitación, Ethan se quedó paralizado. Tenía el rostro pálido y los labios le temblaban ligeramente. Actué como si no lo conociera. Seguí el procedimiento estándar. Le cambié los vendajes, le curé las heridas y completé mi tarea con precisión clínica. Cuando terminé, me di la vuelta para marcharme sin decir una sola palabra. Emily me llamó por mi nombre. Me detuve. A través de la máscara que cubría mi rostro, solo mi mirada fría era visible mientras me volvía para mirarlo. Una risa amarga escapó de sus labios. Has cambiado muchísimo. Yo había cambiado. Tras ingresar en la Universidad Médica Militar, siguiendo los pasos de mis padres, llegué a comprender verdaderamente lo que quería alcanzar, quien estaba destinado a ser. Cada día me enfrentaba a la vida y la muerte. Me había arrastrado entre los escombros de la guerra, había sobrevivido en medio de disparos y derramamiento de sangre. Ya no era aquella niña pequeña que se escondía detrás de él, que no veía nada más allá del amor, que solo tenía ojos para él. Lowmeyer con calma. ¿Necesita algo más? Tengo otros pacientes que atender. Su voz era ronca, llena de cansancio. Emily, aún te niegas a perdonarme. Ethan estaba equivocado.
porque en el mundo de los adultos, el perdón no importaba. Simplemente había crecido. Había llegado a comprender muchas cosas, pero aún había algo que no lograba descifrar. El campo de batalla de mi vida pasada jamás había sido tan brutal. ¿Qué había cambiado? ¿Dónde se habían torcido las cosas? La respuesta llegó muy pronto. Los militares emitieron un comunicado revelando la verdad sobre esta guerra. Nuestro ejército sufrió grandes pérdidas porque alguien filtró información militar clasificada. Y entre los nombres de la lista de traidores figuraba Olivia Jennings, junto con varios de sus colegas. De repente, todo cobró sentido. Olivia había utilizado su papel de periodista para acercarse a la familia Carter, a Eason, y así recabar secretos militares. En mi vida anterior, siempre desconfié de ella, manteniéndome alerta, lo que le dificultaba obtener información de Eason. Eso debió haberles causado problemas en sus planes. Y después de que regrese del campo de batalla, Eason, bajo una presión inmensa, se vio obligado a casarse conmigo, truncando todas las oportunidades de Olivia y poniendo fin a su misión prematuramente. Así que no se había marchado del país por desamor. Había huido para evitar ser descubierta. Y sin embargo, lo más ridículo de todo esto, Eason había pasado toda su vida anhelando su compañía, atesorando su recuerdo, incluso escribiendo un libro en su honor. Pero nunca se había dado cuenta de que la mayor traición provenía de la mujer a la que tanto había querido. Cuando Eason vio la lista de traidores, quedó completamente atónito. Un grito gutural y doloroso brotó de su garganta. Intentó incorporarse de la cama, con la furia reflejada en sus ojos. Aunque tuviera que arrastrarse, quería enfrentarse a Olivia, exigirle respuestas. Pero con una sola pierna en pie, se desplomó indefenso al suelo. Esa mujer, ¿por qué? ¿Por qué haría ella esto? Emily, ella obtuvo la información de mí, ¿verdad? Por eso perdimos tantos soldados. ¿No? Por eso murieron todos esos hombres. ¿No? La habitación se sumió en el caos. Médicos y enfermeras entraron corriendo, inmovilizándolo mientras se forcejeaba contra ellos, sus gritos crudos y descontrolados. Al final, con la voz temblorosa, me agarró. Dime, Emily, dime que no fui tan tonta. ¿Cómo pude estar tan ciega? Pero ninguna cantidad de lágrimas podría deshacer el pasado. Mientras lo miraba, a aquel hombre destrozado que tenía delante, de repente pensé en el Eason de mi vida pasada. Aquel que había escrito, el amor de mi vida durante 50 años, en el reverso de nuestra vieja fotografía. Si hubiera sabido la verdad entonces, ¿habría pasado toda su vida lamentando a la mujer que lo traicionó? Olivia fue arrestada. Eason, por su papel en la filtración de información militar, fue dado de baja deshonrosamente. Ahora está bajo investigación y no tiene futuro por delante. La guerra se prolongó durante otros 6 meses antes de que finalmente terminara. Mis compañeros y yo completamos nuestra misión en el frente y regresamos a la escuela, donde retomamos nuestros estudios. Sin importar lo que nos deparara el futuro, el tiempo que habíamos pasado en el campo de batalla, las vidas que habíamos salvado, las dificultades que habíamos soportado, nos marcarían para siempre. El día que nos retiramos del hospital de campaña, delante de todos, mi novio Ryan Xiao me propuso matrimonio. Ryan y yo nos conocimos en la Universidad Médica Militar. Ryan y yo éramos más que compañeros de clase, éramos camaradas de armas. Compartíamos los mismos ideales, el mismo compromiso inquebrantable de salvar vidas. Habíamos consagrado nuestra juventud, y un día consagraríamos nuestra propia existencia a este camino. No había rosas, ni anillos de diamantes, solo un puñado de pequeñas margaritas que había recogido al borde del camino. Pero en un lugar plagado de escombros y tierra quemada, el hecho de que hubiera logrado encontrar incluso esas flores para una propuesta de matrimonio significaba todo. En ese momento, vi a mis padres reflejados en él. Ryan se arrodilló sobre una rodilla, con la voz firme y llena de emoción. Emily, quédate conmigo. Dedicaré mi vida a hacerte feliz. Estaré a tu lado, recorreré este camino contigo hasta el final. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Por alguna razón, mi mente divagó hacia mi yo del pasado. La chica que una vez persiguió a Eason Carter con tanta desesperación. En aquel entonces, Eason siempre había estado fuera de mi alcance. Por mucho que lo intentara, solo lograba vislumbrar su espalda. A sus ojos, yo siempre había sido la niña molesta que se aferraba a él, la ama de llaves que cocinaba para él, que lo cuidaba, no alguien a quien pudiera ver como una igual, como una compañera. Pero ahora ya no tenía que rebajarme al suelo, humillándome, rogando por su afecto o su compasión.
Me lancé a los brazos de Ryan, llorando, mientras los años de sacrificio, derramamiento de sangre y muerte finalmente encontraban su fin en este desenlace perfecto y hermoso. Los vítores estallaron en todo el hospital. El sonido ensordecedor de las felicitaciones llenó el aire, resonando por los pasillos. Ethan también debió haberlo oído, desde su habitación del hospital. Si mirara por la ventana, me vería abrazada a Ryan, apretándolo con fuerza. Esa tarde fui a cambiarle las vendas a Ethan por última vez. Permaneció en silencio todo el tiempo, sin decir una palabra, incluso cuando terminé y recogí mis cosas para irme. Pero justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, finalmente habló. «Felicidades». Era la misma palabra que les había dicho a él y a Olivia hacía tantos años. Ryan y yo decidimos casarnos. Antes de la boda, hicimos un viaje a la capital para visitar al abuelo Carter. Al fin y al cabo, mis padres ya no vivían, y él, al menos de nombre, era quien me había acogido. Era justo que le informara de mi matrimonio. Esa noche, después de cenar, el abuelo Carter me entregó una pequeña caja de metal desgastada. Le temblaban ligeramente las manos al colocarla frente a mí. «Estas son las pertenencias que dejaron tus padres», dijo. «Eras demasiado pequeño antes. Tenía miedo de que te causaran dolor, así que las guardé. Pero ahora has crecido y estás a punto de formar tu propia familia. Es hora de que las tengas». Abrí la caja. Dentro había fotografías de mis padres biológicos, sus documentos de identificación y un viejo recorte de periódico amarillento. Mientras recorría con los dedos la tinta descolorida, mi corazón latía con fuerza. Algo en el artículo me resultaba extrañamente familiar. Siguiendo las pistas que aparecían en la noticia, comencé a investigar, y fue entonces cuando descubrí la verdad. La periodista responsable de la muerte de mis padres en el campo de batalla fue Olivia Jennings. Por aquel entonces, apenas se había graduado y era una simple becaria en una agencia de noticias. En su desesperación por demostrar su valía, se había adentrado temerariamente en la zona de guerra, haciendo caso omiso de todas las advertencias. Había saltado más allá del perímetro de seguridad, decidida a capturar la fotografía perfecta en primera línea, y debido a ello, se produjo un accidente. En aquel momento, como todavía era estudiante, los militares la protegieron en secreto, encubriendo su implicación. Se había graduado ilesa, y su imprudente error había quedado en el olvido. A partir de ahí, ascendió en el mundo del periodismo, blandiendo su pluma como un arma y forjando su propio legado. Cuando el abuelo Carter supo la verdad, su expresión se ensombreció de disgusto. «No me extraña que me cayera mal desde el primer momento en que la conocí», murmuró. «Siempre hubo algo raro en ella. Ethan fue un tonto al dejarse deslumbrar por ella». Los militares habían finalizado su veredicto. Aunque Ethan había filtrado información clasificada de forma involuntaria, sus logros en el campo de batalla fueron tenidos en cuenta. Sus méritos bélicos compensaron su delito, eximiéndolo de un castigo severo. Pero le arrebataron su rango militar, su título, toda su carrera, todo. Para un hombre como Ethan, este era un destino peor que la muerte. Se encerraba en su habitación, apenas salía de ella, escondiéndose en las sombras como una rata en las alcantarillas. El día de mi boda con Ryan, finalmente apareció. Apoyado en una muleta, se quedó a cierta distancia observando. Apoyándose en un bastón de acero, caminó hacia mí paso a paso y me entregó un regalo de bodas. Lo reconocí de inmediato. Era la pulsera de su madre, una reliquia familiar de los Carter. En mi vida pasada, incluso después de cuidarlo durante 50 años, nunca me lo había dado. Siempre supe que estaba destinado a Olivia, pero ahora, precisamente ahora, me lo estaba ofreciendo. Su cabello se había vuelto gris. Tenía los ojos inyectados en sangre. El rostro otrora apuesto que había cautivado a tantos había envejecido décadas en tan solo unos pocos años. Pero cuando me miró, aún había un tenue brillo en su mirada, como si finalmente hubiera encontrado algo de claridad en su mundo caótico. Negué con la cabeza y con cuidado le devolví la pulsera. «Señor Carter, que yo sepa, esta pulsera es una reliquia familiar, destinada a mi futura nuera. Hoy me caso con Ryan. No sería apropiado que me la regalara». La luz en sus ojos se apagó al instante. Una sonrisa amarga y autocrítica la reemplazó. Sus labios se movieron ligeramente antes de murmurar: «Tienes razón». Y antes de que terminara la recepción de la boda, se marchó. Poco después, recibí la noticia de su suicidio. En esta vida, nunca llegó a ser el venerado general que pasó su vejez rememorando a su amor perdido. En cambio,
Se convirtió en un hombre cegado por las emociones y el engaño, un hombre que traicionó a sus camaradas, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Pasó sus últimos días ahogándose en la culpa y la condena, incapaz de soportar el peso de sus propios errores. Pero me mantuve firme en el camino que había elegido. Con la persona que amo a mi lado, dedicaría mi vida a algo mucho más grande que un amor fugaz y equivocado.